Bienvenidos, buenas tardes, como siempre aquí a Soy Casta, para analizar los temas de la actualidad, que no se queda quieta, teníamos armado un programa, pero en el medio empieza a surgir nueva información. Hay una especie de guerra tuitera de hace un ratito nada más entre el presidente Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner por una resolución que ha tomado el gobierno de Estados Unidos que le impide el ingreso al país. No estaba en nuestra rutina, vamos a ver si dentro de un ratito les contamos un poquito más de eso. Pero lo cierto es que tenemos un país y una realidad que no se queda quieta y para eso estamos acá, para tratar de pensarla entre todas y entre todos. Le doy la bienvenida a Jimena Fuertes. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Y cómo andan todas y todos? Sí, estamos en Argentina. Si en algún momento te sentís aburrida, estabas aburrida, pasás a enterarte de la discusión del presidente Milei y la expresidenta Cristina. Está con nosotros también Lourdes Arrieta. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, ya gracias recuperada, a Dios. Ya óptima. estamos bien. Sí, Estuvo en la gracias última a Dios. sesión, que fue un poco ríspida, por ahí nos puede contar alguna intimidad de cómo se vivió Sí. dentro del recinto. Ah, sí, dijo que sí. Queremos. Micaela también, con ustedes también. Bienvenida, Mica. Bueno, muchas gracias. Bueno, terminando una semana muy caliente. Muy La caliente. Argentina está así, así Y las que bueno, se vienen ni te y las cuento. que Y se Gabriela de Lelisi con nosotros también. Hola, Bienvenida, Carmen. Gabriela, Bueno, ¿cómo sí. estás? Quedaron muy lejos aquellos momentos en donde los viernes ya no pasaba nada. Lejísimo. Efectivamente, muy lejos. Bueno, vamos a hablar también de la situación electoral. Ustedes saben que se están empezando a armar las alianzas. También la presenté a Lourdes. También hubo declaraciones de Mauricio Macri respecto de que podrían hacer un frente común en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que quizás es el distrito que tienen más complicado, no así en Capital Federal, así que también vamos a hablar de lo que se espera para las próximas alianzas electorales en nuestro país. Son muchos temas, muchos temas. Vamos a arrancar con la Universidad de Buenos Aires, que ratificó la emergencia salarial. Hemos estado contando aquí un poco cuál era la situación del presupuesto, un presupuesto que está congelado, un presupuesto que tuvo muy pocos aumentos y que apenas sostiene el funcionamiento de la universidad. Hubo un paro lunes y martes de la Universidad de Buenos Aires. Acá hemos charlado también si el paro es una medida que sirve o que no sirve, porque en definitiva va en detrimento del nivel que tiene la Universidad de Buenos Aires, pero lo cierto es que sigue la situación sin tener una propuesta, ¿no? Hay reclamos públicos, como el de los jubilados, como el de la Universidad de Buenos Aires, que no encuentran ninguna solución. Sí, el tema es que me parece válida la discusión sobre la efectividad de la medida, más allá de que mientras tanto la tenemos que seguir sosteniendo. Siempre se debate la efectividad de las medidas. También vamos a hablar del paro que se viene, que incluye paro de transportes y que también se debate en ese momento si el paro es o no es un paro, siendo que al no haber transporte la gente igual no se puede movilizar. Vamos a ver un informe y seguimos. Lamentablemente, de volver a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial de los profesores y los trabajadores y docentes de la UBA. Esto es una cuestión de justa partidaria. Esto es una cuestión del desarrollo de la Argentina. Nosotros nos expresaremos y saldremos a las calles que sea necesario para defender esta universidad. Porque si hay algo que el Consejo Superior demostró el año pasado y está 100% comprometido para este 2025, es que no estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la obra. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación de la Universidad de Buenos Aires. Recién hablamos acá en el programa que lo que no hay es una propuesta. No,
Y se supone que tiene que venir dentro de poco una reunión paritaria. Hoy yo hablaba con el decano de la Facultad de Exactas que me decía, digamos, que es básicamente lo que decía Lucille Levy, a quien estábamos escuchando, la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los docentes y los no docentes, claramente, durante todo este tiempo del gobierno de Javier Milei es de casi el 50%. Y si ellos tuvieran que ir a paritarias, a poder tratar de recomponer aquello que perdieron, tendrían que perder un 30%. Claro. Nos decían, por supuesto, digamos, de todos los decanos y también de los gremios no docentes, que están muy lejos de poder tratar de sentarse a negociar cuando ahora están, digamos, todas las paritarias yendo a la baja y si pasas del 1% directamente no te la homologan. Así que está muy difícil la situación. Otra cosa que me decían que me parece muy interesante, que en los únicos 2 momentos en que a los docentes y no docentes universitarios les aumentaron por arriba de la inflación fue en abril del año pasado y en octubre. ¿Cómo coincidió esto? Con las marchas marchas universitarias. Exacto. Vamos, la tenemos comunicada, Lucía. A Lucila Levy está en comunicación telefónica con nosotros. Buenas tardes, Lucila. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas Ella- gracias por la invitación. No, por favor, es consejera superior de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, te veíamos hace un ratito. No tienen ninguna propuesta, ya que hablábamos de que cualquier tipo de recomposición salarial a través de la paritaria parece hasta ser imposible. Sí, tal cual. Bueno, justamente este miércoles en el Consejo Superior se ratificó la emergencia salarial porque la verdad es que ya viene hace más de un año sin solución, sin respuesta y hoy, como bien decían en la introducción, los docentes universitarios y los trabajadores que no son docentes perdieron casi el 50% del poder adquisitivo de su salario. La realidad es que la situación es asfixiante y muchas veces, digo, para ponerlo también más en concreto, no solamente afecta a los profesores y a los trabajadores de la universidad, afecta también a todos los estudiantes en términos de calidad académica, porque los docentes no les queda otra que irse, que renunciar, también ¿Se está afecta achicando la oferta horaria? Exactamente, de eso te quería hablar justo, exactamente, o sea, con menos profesores, con menos oferta horaria a la hora de inscribirnos, digo, un pilar fundamental que tiene la universidad pública es que te permite cursar, trabajar por la amplitud horaria que tiene, porque hay cursadas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y todo eso se ve afectado, ¿no? Digo, de manera lenta y silenciosa, pero se ve, por supuesto que sucede y viene sucediendo. El otro día el decano de la Facultad de Veterinaria comentaba que el año pasado se le fueron como 40 docentes, y verdaderamente es una lástima. Sí, inclusive chicos y chicas que acaban de empezar las clases cuentan que han tenido que hacer filas durante horas para conseguir algún tipo de posibilidad de inscribirse en algunas materias. Y explicaros un poquito, más que nada para la gente que nos está viendo, qué significa esto de la emergencia salarial y cuáles son las medidas que piensan continuar de aquí en más. Bueno, la emergencia salarial, digo, se había declarado el año pasado a raíz de toda esta situación y este conflicto, se vuelve a ratificar y qué significa que es un poco el disparador de la universidad para acompañar este reclamo y para también empezar actividades de visibilización del tema, como fue una hoy. Hoy tuvimos en Plaza de Mayo una clase magistral sobre educación pública especialmente destinada al gobierno nacional, para verdaderamente poder transmitirle la importancia que tiene para nosotros la universidad pública, que los salarios, digo, sean dignos, porque ¿Apareció algún funcionario público? No, a participar? lamentablemente no, y ayer fuimos a dejar las invitaciones a la Casa Rosada, todo, pero lamentablemente no. Sí, yo me recordaba lo que comentaba el presidente Milei el año pasado, que hablaba de las universidades públicas nacionales como un cáncer. Seguía, digamos, y esto lo has comentado vos también en alguna ocasión, que esto tiene que ver no solo con una cuestión salarial, sino con una batalla ideológica. Sí, sin dudas creemos que no es una cuestión económica de números, sino que es una cuestión más ideológica, política, en donde no creen en la universidad pública y verdaderamente no solamente los que somos parte de la comunidad universitaria defendemos esto, sino toda la sociedad que acompañó y que por supuesto es fundamental el acompañamiento de la sociedad en este reclamo, como sí lo hicieron en las 2 marchas del año pasado. Como bien vos decías, estamos la verdad que sufriendo un ataque de desprestigio, ¿no?, a la universidad.
se hicieron... Lucil, Sí. te pregunto por, digamos, la conversación que están teniendo con el resto de las universidades, esto que sucedió hoy, más allá de la ratificación de la emergencia salarial, es puntualmente, digamos, para docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires, también esta movida que hicieron hoy ahí frente a la Casa Rosada. Pero también decía yo que las pequeñas conquistas, si se quieren, porque realmente fueron pequeñas, pero conquistas al fin en el tema de la recomposición salarial, las tuvieron después de haber hecho las dos marchas multitudinarias. ¿Qué conversación están teniendo con el resto de las universidades del país y si en todo caso se pretende ampliar un poco más este plan de lucha que están comenzando en este 2025? Sin duda sí, por supuesto que el plan de lucha sigue, por supuesto que todo el sistema universitario nacional sigue manejándose en unidad. Déjame aclararte algo también de la ratificación en la UBA el otro día en el Consejo Superior, salió por unanimidad, y en ese Consejo Superior, digo, lo integran distintos colores políticos y distintos claustros, es decir, profesores, estudiantes, graduados, y todos, digo, unificados en esto, la verdad que fue unánime. Lo cual, digo, no es para celebrar tampoco, Sí, sí. pero sí, por supuesto que funciona en unidad. No estamos en este momento hablando de marcha, pero tampoco lo descartamos. Sí, y contémosle a la gente cuánto es lo que gana hoy actualmente en este momento, por ejemplo, un jefe de trabajos prácticos, digo, como para tener una noción clara de Bueno, un JTP con dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires está ganando alrededor de 1.000.000 de pesos. ¿Es así? sí, sí, ni hablar también de las categorías más bajas que están por debajo de los 350.000 pesos. Un médico residente está en 800.000 pesos, 900, con 8 horas de laburo diario, más guardias de 24 horas, que también creo que esto es importante contarle, ¿no?, a la gente que cuando hablamos de universidad pública hablamos de todo lo que incluye las escuelas secundarias, como en el caso de la UBA, el Nacional, el Pellegrini, la de Lugano, el Hospital de Clínicas, porque también están los hospitales incluidos, y también cuando hablamos de estos salarios hablamos de los enfermeros, de tareas asistenciales, administrativas, digo, es todo un mundo el que se lleva puesto esta situación. Lucil, ¿y qué estrategias están pensando, digo, otro tipo de estrategias, teniendo en cuenta que este gobierno no escucha, avanza, digo, lo estuvimos viendo en las últimas marchas de jubilados, se aprueba el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de manera ilegal? ¿Qué hacemos? ¿Qué están pensando? Bueno, nosotros la verdad que el movimiento estudiantil siempre es muy, muy movilizado justamente. Estamos pensando muchas actividades de visibilización, pero con una consigna clara que es con las aulas abiertas y la universidad funcionando. Nosotros no queremos Claro. que no hayan clases, que las puertas se cierren, queremos que justamente la universidad esté en su pleno funcionamiento, pero por supuesto con actividades como la de hoy, por ejemplo, que Sí, la y verdad vinieron... Sí, perdón. Perdóname la interrupción. Te quería preguntar también, teniendo en cuenta que dentro de lo que tiene que ver con los electores de Milei, digamos, los votantes de Milei, jóvenes que fueron mayoritariamente varones jóvenes, votaron, se tendieron mucho, digamos, tendieron mucho a ese tipo de voto. ¿Notas algo? ¿Notas algún cambio? ¿Algo pasó en este último tiempo? ¿Siguen pensando lo mismo? Porque hay algo ahí importante a entender en las juventudes. No, sin duda. De hecho, bueno, en las marchas universitarias, te lo digo porque tengo amigas, conozco gente que votó a Milei y estaba ahí, porque capaz lo pudo haber votado por otros motivos, que obviamente se respeta, pero no están de acuerdo con este desprestigio y ataque brutal a la universidad pública. Y lo he hablado con algunos y verdaderamente, digo, creen que esto no está bien, que tampoco tiene un sentido, que verdaderamente, digo, es ideológico, no es económico. Digo, eso creo que está claro también, digo, el mismo gobierno cuando habló de adoctrinamiento en las universidades, cuando habló de lavado de cerebros, digo, hubo una campaña de desprestigio muy grande que la realidad, independientemente de lo que piense yo, con el cariño que le tengo a la universidad, digo, se expresó toda una sociedad y el que no hoy en día no forma parte de la universidad pública se beneficia de que ella exista. Y un poco es lo que trataba de plasmar uno de los videos de la UBA, que capaz vos no vas a la universidad pública, pero vas al veterinario y te atiende un graduado. Graduado con excelencia, exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Y también Exactamente. la universidad pública, digo, todos la elegimos.
la elegimos porque combina esa masividad, calidad académica, que la realidad es que no pasa en todos lados. Bueno, pero me parece que la idea de bajarle el nivel también es que dejen de elegirla, ¿no? Porque la Sin verdad duda. es que la universidad, las universidades nacionales de nuestro país siguen manteniendo, hemos hablado acá de los rankings inclusive de Latinoamérica, un nivel de excelencia muy alto y eso también hace que sea un bastión de nuestro país. En la medida en que vos la desfinanciar es una manera de destruir. Sin duda, sin duda. Y a través de los salarios, porque después de la marcha se lograron los gastos de funcionamiento, pero a través de los salarios es una forma lenta y silenciosa de destruirla. Y claro, Porque porque los docentes terminan buscándose otros empleos. Bueno, son Sí, trabajadores sí. además de docentes. Exactamente, tienen que, lamentablemente digo, tienen que, hay gente que se formó 30 años para hoy estar enfrente de un curso y dedicarse a la docencia con vocación. Y están empujándolos a elegir otra cosa, a que se tengan que buscar un laburo complementario o que directamente tengan que renunciar acá para buscarse otra cosa porque no llegan a fin de mes. Sí, Mica, la última, dale. Estaba pensando en todo lo que dijo el presidente Milei el año pasado, que entre otras cosas habló de que no tenía, que la universidad pública en realidad no era en realidad un obstáculo para el ascenso social. Digo, esto de todo el tiempo fake news y estar mintiendo directamente sin tomar datos que es importante que los podamos visibilizar. Sabemos que muchísimos chicos que van a la universidad pública son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, es importante poder contar Bueno, se esto. utilizó, Patricia Bullrich había utilizado el argumento de los extranjeros, ¿no? De que la universidad pública estaba llena de extranjeros. No, sí, sin dudas, bueno, tal cual como ustedes lo dicen, con respecto a, bueno, primero a lo de primera generación de universitario en su familia, hay millones de historias en las universidades públicas que no solamente le cambian la vida a esa persona, le cambian la vida a toda la generación que sigue de esa persona. Entonces digo, he escuchado también funcionarios del gobierno hablar de que eso era un cuento y verdaderamente es algo que nos avergüenza porque es una de las cosas más lindas que ofrece la universidad pública, ese futuro, ese desarrollo, ese crecimiento, no condenarte a donde naciste, sino que a través de la educación pública puedas crecer, conseguir un buen trabajo, cambiar la historia de tu familia, digo, eso pasa y hay universidades del conurbano en las que pasa más todavía, donde hablamos de una matrícula de 80% primera generación de su familia, o sea, es verdaderamente un número muy descentralizar grande. fue una medida que ayudó muchísimo para la incorporación de otras personas a las cuales les era muy complicado por una cuestión de distancias. Lucil, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, hablamos Nos vemos. con Hasta luego. Lucil Levy, consejera superior de la Universidad de Buenos Aires. La quiero escuchar a Lourdes, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Maya Dar, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy Bueno, bien. bienvenida. Vamos a charlar, si te parece, de Perfecto. todos los temas. Te quiero escuchar también. Sí, la verdad es que no hay una voluntad política para tratar el presupuesto a las universidades públicas. Esto, bueno, está claro y es de conocimiento en la sociedad. Nosotros en campaña habíamos prometido lo que es el sistema voucher, que se había propuesto en la plataforma política del presidente, en el que el mismo alumno iba a recibir cierto monto para que pudiera volcarlo a la universidad. No iba a ser, no se pensaba privatizar las universidades públicas, al contrario, lo que buscaba era cortar con los intermediarios. Iba a Pero ser no una había reforma. intermediarios en la universidad. Claro, Bueno, ¿cuáles eso es lo que serían los a intermediarios? ver, porque digo, la universidad pública, vos te inscribís de manera online, te toca una materia, no hay en el medio una intermediación. Tiene además auditorías permanentes propias que son públicas respecto de los gastos. Digo, es de los pocos lugares, me parece, donde no hay, bueno, creo que por eso hay el consenso que hay para apoyarla, donde casi no hay nada para reprochar. Por Ahora, por otro lado, si no me equivoco, el 90% de los gastos tiene que ver con los salarios, con lo cual es muy fácil. Claro. O sea, si se avanzara con esa propuesta que estuvo en la plataforma, como vos bien decís, Lourdes, que era el tema de los vouchers, ¿a dónde queda el tema presupuestario, digamos, para el resto, que es exactamente como dice Mica, el 90% del presupuesto universitario? ¿Qué pasa con los docentes? El gran problema que estamos teniendo es, digamos, el pésimo sueldo que están teniendo, salario que están teniendo los docentes, es que se están yendo. bueno, Es pero por que eso entonces digo, acá están el las problema- universidades acá- vacías, bueno, entonces eso se arreglaba con pero un yo creo voucher. que el problema es Pero también- más profundo. Por ahí lo que hay que profundizar es
como Estado, qué es lo que queremos con nuestra educación. Claro. Porque uno tiene que ir y decir, bueno, nosotros tenemos unas universidades públicas de calidad. Entonces, los sueldos son acordes a la calidad que nosotros queremos que darle a la institución. Tenemos la UBA, que está dentro de las mejores del mundo. Entonces, vos decir, bueno, no la podemos, digamos, bastardear por un hecho de decir, no, van cualquiera, no va cualquiera, van los ciudadanos de nuestro país. Porque aparte hay una realidad que tenemos que saber todos, que para poder ingresar a la UBA tenés que tener DNI. Entonces, tenés que tener un paso por de eso, que sos ciudadano digo, más argentino. allá de la polémica o no del sistema de Claro, sos vouchers. residente. Sos residente. Si sos residente, trabajas acá, aportás acá. Aportás acá. Pero independientemente de ese debate que está saldado porque el porcentaje era muy mínimo, inclusive de esa manera. La intención un poco fue buscar como un chivo expiatorio con los extranjeros que sirven de chivo expiatorio para cualquier cosa. ¿Viste? Sí, Con la desde frasecita, ya. con la nuestra no. Claro. Bueno, con la nuestra no. Esto sí. Se No, puso Pero de es moda. una decisión política. Se puso de Es moda muy bajar distinto. la- Nosotros la queremos inmigración en población con general. educación o queremos población que no tenga educación. Total. Bueno, queremos parecernos, digo, la Argentina se ha caracterizado a nivel mundial y a nivel América Latina como muy reconocida por sus universidades públicas. En un punto, ¿no habrá un plan de parecernos a Chile. otros países de En América Chile, Latina? el modelo de los vouchers es Chile. Y Sí. en Chile vimos cómo estalló Como el fracasó. sistema educativo y además cómo no pararon de salir a la calle hasta que Lo que pasa conformaron es un que, gobierno lo que y pasa ahora es están en que el gobierno yo y creo empezaron que, a, yo creo que hay que pensar en un hacer sistema más pública anterior. la- Yo creo la que universidad. hay que pensar si esta no es una manera de poder retomar algún otro tipo de sistema, el de vouchers o otros. Si vos destrozás, si vos desfinanciás algo y le bajás el nivel y le bajás la oferta y le bajás la cantidad de cátedras y de materias que puede dar la Universidad de Buenos Aires, para cuando vos decidas instalar cualquier tipo de reforma, te van a tomar cualquier reforma, porque la universidad ya no va a ser lo que era, ya no va a valer lo Sí, que la van a valía. ver debilitado. Entonces, me parece que, como no pasó el sistema de vouchers en nuestro país, digo, me parece que fue repudiado por casi todos los sectores y vieron que eso no era algo que podía prosperar. Bueno, quizás otra estrategia es lograr desfinanciar para que una vez que, bueno, eso empieza a teclear, que ya están en una situación crítica los docentes y la universidad, empezar a proponer algún otro Bueno, sistema. es Carmen, eso, igual- esa es la estrategia en varios aspectos y en varios lugares, ¿no? Empezar a desfinanciar, a sacar presupuesto, no solamente echar gente, digamos, Sí. estoy hablando de algunos lugares del Estado, con eso que empiece todo el desprestigio. ¿Y cuál sería el finalmente se termina objetivo? perdiendo todo. Quiero destacar una cosa, no solo es la Universidad de Buenos Aires, que es muy La UBA, prestigiosa sí, y sí, está sí. muy bien, digo, hay universidades públicas en todas las provincias de altísima calidad y en el conurbano de altísima calidad y que como son nuevas, tienen carreras totalmente diferentes a las tradicionales más comunes de la UBA. Y eso también es importante porque, digo, no nos olvidemos que por más que la UBA tenga su prestigio y ya no necesitamos ponderarla tanto, hay un montón de otras realidades que necesitan que estén en sus provincias para evitar el desarraigo Y y, hay- para que haya desarrollo Sí, local. pero no Pero solo además por el desarraigo. gasto de viaje, de trasladarse a las universidades. No, Las y aparte universidades porque- del conurbano, por ejemplo, la Universidad Nacional de José C. Paz, tiene casi un 75% de la gente que estudia son Primera primera generación. generación de... Pero, No, y en las pero provincias también pensemos que cuál se es el tenían que ir de objetivo. Hay, su uno- ciudad. hay un objetivo claro que es cortar con la posibilidad del ascenso social. Esto es así. Yo quiero Sí, decir no- algo no que... se había, sí, perdón, no dale. se había planteado y no lo habíamos planteado esto en campaña, sino todo lo contrario, era una oferta-demanda en la educación, pero la promesa misma era no privatizar las universidades públicas. Iba a ser una reforma de tercera generación que iba a quedar para después del segundo año o tercer año de gestión de Javier. Pero ¿qué podemos Estamos en pensar el de un segundo año presidente igual. que habla de la universidad pública como un cáncer para el país? Sí, yo quiero decir otra cosa respecto a esto y uno de los argumentos que a mí me pareció el menos sólido, pero tiene que ver con una opinión personal. Cuando se hablaba de la cantidad de recibidos o cuánto tardaba la gente en recibirse de las sí. universidades públicas. Fue parte del debate. Yo quiero decir que muchas veces los estudiantes a mitad de la carrera o durante toda la carrera tienen que trabajar, entonces es muy probable que no se reciban en lo que está estipulado
programáticamente. O Y sea las estudiantes muchas Tenemos veces hijos. a la mitad de la carrera tienen hijos, exacto. Bueno. Está la maternidad que muchas veces te agarra. Entonces, Bueno, mitad los de la hijos cursada. los tenemos las mujeres y los varones, solo que las mujeres son las que Exacto, se quedan a las que, cuidar. cuidar. las que abandonan la cursada. Pero digo, Claro, independ- exacto, las que abandonan la independientemente cursada. del tiempo que pueda estar una persona en la universidad, yo creo que es el mejor tiempo invertido y es el mejor dinero que puede poner el país en una persona. Que haya pasado 1 año, 2 años, 6 meses, 3 cuatrimestres en la universidad, es algo que no se pierde, es inversión igual. Total. Porque aunque- la idea de total. pensar utilitariamente el conocimiento como algo que te da un título para conseguir un trabajo y conseguir dinero, Total. ¿sí? Es pensar en términos de mercancía. El conocimiento, la curiosidad, La experiencia universitaria de estar ahí. Exactamente, que no ocupa lugar, es siempre una buena inversión. No es el título solamente. Me parece que hay que reconceptualizar Total. esa mirada sobre la universidad. Y además es la cuestión de la sociabilidad, lo que se produce se ahí, aprende, la lo que se experiencia. produce, la experiencia de lo colectivo, inclusive la experiencia política. La universidad es muchísimo más que Yo ir creo a que probar no es lo una que dice mercancía. Maya, que es, digamos, es la educación, igual que la salud, tienen que tener un consenso muy, muy importante del que no se pueda mover de ahí nunca más. Está difícil, parece Pero bastante aparte, naif ¿qué es lo que decirlo. queremos? Tenemos Parece una bastante población naif. educada Pero hemos para tenido... progresar. Pero claramente, Porque pero si no hemos tenido quedamos siempre- diferentes Exacto. colores políticos de Claro. gobiernos y nadie se atrevió a... Bueno, la última salvo persona que López había, Murphy, eso te que iba a decir, la quiso- última persona que quiso tocar la universidad pública voló por la ventana en Bueno, un día. López Murphy. O sea, la verdad salió que eyectado. eyectado. Sí, digo. Es para que nos preguntemos también qué pasa, porque el año pasado hubo 2 marchas multitudinarias en apoyo a las universidades públicas. Sin embargo, este gobierno avanza y avanza y avanza sobre eso. Tenemos que pensar un poco, como decía Lucille, distintas estrategias, porque evidentemente no solo tenemos que salir a la calle, hay que buscar distintas maneras de visibilizar acá en distintos ámbitos, bueno, programas como el nuestro. Bueno, pero ahí hay un debate anterior, que es el gobierno avanza sobre determinadas cuestiones porque puede. Me parece que la marcha universitaria fue un freno y por eso no se siguió avanzando por ahí. Sí, en un camino, si querés, más subterráneo, que es el de financiar, pero ya no de frente, y se abandonó esa cuestión. Pero nos venimos preguntando desde ayer hasta cuándo, ¿no? ¿Cuántas cosas puede aguantar la sociedad que le quiten, que le falten? En esta oportunidad, los jubilados creo que fue un freno para esta cuestión de la semana pasada, la semana anterior, o por lo menos la violencia contra los jubilados, contra cualquier reclamo que pareciera justo. Pero sobre otras cuestiones se pudo plantear. Se pudo plantear porque me parece que ha pregnado este discurso individualista donde se dejan de ver con profundidad los temas. Es esto que yo digo. Si vos pensás que la universidad es una máquina de fabricar títulos para ganar dinero, para meter gente en el mercado laboral, estás equivocando el concepto. Pero también es para dónde querés ir. Porque, digamos, los jubilados vienen reclamando hace varios años. Que eso es una realidad que nos tenemos que hacer cargo todos. Pero nunca hubo violencia sobre ellos. Total. Nunca hubo violencia sobre los manifestantes del 9 de julio. Ese es el Entonces, límite, tal El cual. límite tiene que ser que la protesta es, digamos, cada uno tendrá su causa y por lo cual la realiza. Obviamente que al que transita le molesta, pero también tenemos que entender las otras realidades, que es ponernos siempre en el lugar del otro. Y si alguien está haciendo eso, no es porque tiene ganas, sino porque está pasando por una necesidad de la cual ya no aguanta más. Lo que pasa Bueno, es que es que hay... me parece, entonces- Sí. perdón. No, digo que me parece que lo que pasó ahora en estos 3 miércoles, el primero con el hincha de Chacarita golpeado, el segundo que fue con sus amigos de la hinchada, el tercero que ya fue la movilización más grande donde le disparan a Pablo Grillo, y ahora este último en donde salieron las organizaciones a poner un freno, decir, bueno, basta de violencia física contra los manifestantes, a los viejos no se les pega. Bueno, No se le pero pega a la gente yo mayor, te entiendo, no se le pero pega. hay algo que había plantado Lourdes inclusive acá, que tiene que ver con una cosa, con un valor, con una mirada distinta, si querés, del individualismo, ¿no? De progresar solo, de la meritocracia, ¿no? Este nuevo debate de estas palabras, de estas cuestiones. Pero no sé si se contrapone tener un desarrollo de vida donde vos tenés una... Sí, porque un no, país- la gente no crece sola.
Vos no crees en Exacto. una sociedad que se degrada. Solamente eso digo, se por eso digo, realiza en Yo creo que comunidad. es un error, Claro. es un error conceptual. Sí, Claro. sí realmente se contrapone. Bueno, Realmente como que hay una decía el contradicción. otro día Viviana, decía, bueno, una cuestión son los hinchas de fútbol y otra cuestión son los jubilados. Bueno, no, No, pero estamos yo lo hablando que de, digo Pero es también tengo que causas decir que los tienen hinchas de fútbol también son ciudadanos. son ciudadanos que Claro. tienen mamá, papá, jubilados, abuelos en su O familia. no importa. Y- a ver, y no son necesitas tener un solidarios. pariente universitario para defender la son universidad. solidarios, a Bueno, eso por voy. eso, porque uno, Bueno, uno claro, vive en una pero comunidad. jubilados hay en todo lado. Pero a lo que voy es, vos podés desarrollarte en tu proyecto de vida cuando tenés un país que te lo posibilita. Si tenés menos posibilidades, oportunidades sociales, económicas, menos te vas a poder desarrollar. O sea, yo estoy de acuerdo con el desarrollo personal de vida, buscar, a ver qué me gusta Bueno, nadie estudiar. está en contra. O sea, y tiene que haber posibilidades. Digo, el Conectar Igualdad fue uno de los programas que ayudó a que muchas personas, artistas, programadores, jóvenes, tuvieran la posibilidad de desarrollarse profesional y además creativamente. Bueno, vamos a hablar de economía. Sí. Espera, Mica. antes para cerrar el Sí, tema dale. universidad, quería recordar que mañana va a reaparecer Cristina Kirchner Sí. en la Universidad de Buenos Aires, En mi en facultad. la Facultad de Ciencias Sociales, en mi facultad también, después de varios meses, ¿no? Que no venía dando discursos, vuelve a elegir un espacio universitario para hablar. Veremos qué va a decir en este marco y en este contexto de la crisis universitaria. Y déjame decir una cosita que me parece que no podemos dejar de mencionar, que seguramente ustedes deben haber visto un video que se viralizó de una profesora que es investigadora del Sí. CONICET en la UBA. Que la doxearon. Bueno, la doxearon. ¿Qué significa eso? Que pusieron de todas la dirección de Hicieron su casa. pública su información personal. Información personal, y ahora ella está diciendo que tuvo un atentado en su casa que por suerte no fue grave, pero bueno, cortaron los caños de agua. O sea, esto está pasando también. Sí. Digo, y es parte, digamos, de esta discusión que estamos teniendo hacia dónde va un país. Y si nos estamos acostumbrando a esta violencia permanente diaria, ¿no? Hasta al punto que publiquen la dirección de una profesora de la UBA que tuvo una discusión con pibes libertarios que estaban panfleteando ahí en la universidad y van y, bueno, perpetran un atentado en Perdón, su casa. a mí me pasó que revelaron mi información, dónde Claro. estuve alojada el año pasado cuando salí a denunciar al presidente de la Cámara, cuando salí a denunciar a los mismos diputados que estaban llevando adelante la domiciliaria o el indulto a represores. Me pasó, lo sufrí en carne propia, así es que mi solidaridad también con ella. Es muy violento eso. Es muy violento. María Belén Almejún es, y ella está saliendo a contar qué es lo que está pasando. Bueno, La investigadora del CONICET, profesora de la UBA. yo creo que asistimos a una escalada de la violencia. Es una escalada que para mí en principio fue una escalada de violencia verbal, que nos fue acostumbrando y que lamentablemente se convierte en violencia. No porque la violencia verbal no sea real, sino porque después se convierte en violencia física concreta. Y es algo que estamos atravesando en este momento. Hablamos un poco de economía, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Están Me parece muy preparadas? bien. Estamos Sí. preparadas. Vamos a hacer números. ¿Tenemos la comunicación, Laura? Sí, tenemos la comunicación. Vamos a hablar con Valentina Castro. Valentina Castro. Muchas La estoy gracias. leyendo ahí. Valentina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bienvenida. Bueno, queremos hablar un poquito de números, de la actividad, de las publicaciones que hizo el INDEC respecto de la actividad y la inflación. Bueno, esta semana se conocieron números que tienen que ver cómo cerró el año 2024, el primer año del gobierno actual en relación a la actividad económica, que era una de las cuestiones que estaban quizás más discutidas, con más en debate, qué iba a pasar con la economía, si se iba a caer tanto, si se iba a lograr recuperar. La tendencia que uno ve es que cayó efectivamente la economía. Si nosotros vemos a nivel general, el PBI se contrajo 1,72% en esa comparación contra el año anterior, es decir, 2024 contra 2023, se redujo casi 2 puntos el Producto Bruto Interno. Lo que pasa es que tenemos varios factores, como es el sector agropecuario, que tuvieron un efecto rebote. Ustedes tengan en cuenta que nos estamos comparando contra un año 2023 donde hubo sequía, donde Sequía, casi sí, no sí. hubo una actividad del sector agroexportador, entonces genera un efecto rebote que crece casi un 300% solo ese sector, y hace que esa caída no sea tan grande como si en realidad es si sacamos ese sector. Después tenemos
sectores específicos que muestran que efectivamente hubo una caída, todo lo que es el sector industrial, específicamente todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera, que cae un 9%. Bueno, el sector que más cae, y esto es producto también de una decisión política, tiene que ver con la construcción, Claro. que cae un 18%, y esto se encuentra directamente relacionado con el parate en la obra pública, ¿no? Después también tenemos todo lo que son los sectores anclados más al consumo privado, al consumo de las personas, como son los comercios, los hoteles, los restaurantes, que también caen un 7%. Y después tenemos los dos sectores claves que van más allá de los sectores que tienen que ver con el consumo y la inversión, que también muestran contundentes caídas, y acá empieza a llamar la atención esto de decir, bueno, queremos que en el 2025, el gobierno, la intención que tiene en el 2025 es que esta economía se recupere. Es muy difícil pensar que la economía se va a recuperar si no se recupera el consumo privado, que ocupa el Claro. 70%. Valentina, por ahora estamos dependiendo solamente de esta suba digamos, del sector del agro, ¿no? O sea, Exactamente. si en términos de Milei, como le gusta hacer las cosas, nosotros sacáramos ese factor agropecuario, Factor estaríamos... agropecuario afuera. estaríamos, no, pero viste que dice, bueno, si sacamos... Me dice la inflación le menos la medimos carne. inflación de relativa, bueno. Digo, si sacáramos, esto lo estoy preguntando en serio, Sí. porque en realidad Sí. esto lo que distorsiona de alguna manera este número, que no es más bajo, o sea, la caída no es más baja justamente porque Exactamente. por la suba de este sector que venía de, digamos, de una Un año situación muy malo, realmente muy sí, sí. crítica, y por supuesto lo único que quedaba era subir, y subió muchísimo. Sí, yo les decía recién, bueno, en el nivel general, lo que muestran los datos del INDEC es que en el 2024 la economía cayó casi 2 puntos, contrajo el PBI casi 2 puntos, y nosotros le quitamos de ese resultado el sector agropecuario, la caída en realidad está más cercana a los 4 puntos, ¿no? Y acá es donde vemos la diferencia. Y sobre todo esto, ¿no? Cuando vemos cuáles son los sectores específicos que más crecen, es el agro y todo el sector de explotación de minas y canteras, es decir, energía, gas, petróleo, ¿no? ¿Con qué número puede hablar un país de recesión? Bueno, cuando hablamos de recesión hablamos de caídas por encima del 2%, caídas del 3%. Bueno, la pandemia generó una O caída. sea que si sacamos el agro, podríamos decir que hay... Sí, que fue un año de recesión económica, ¿no? Eso depende, o sea, es parte, digamos, de el modelo, por lo menos que estamos viendo, yo no sé si es el que propone, pero por lo menos es el que se está estableciendo, que es de la primarización de la economía, es decir, no hay ninguna otra actividad que esté la industria que subiendo de la manera que subió el agro, y se va un poquito la pesca, y qué sé yo, y Bueno, y nos alguna salva cosita más. Vaca Muerta también. Pero, digo, esto habla, digamos, del proyecto de país, por lo menos que en la práctica está proponiendo este gobierno. Sí, efectivamente, y si prestamos atención, sobre todo estamos hablando de sectores agroexportadores y sectores ligados a todo lo que es el mercado energético, que son justamente los dos sectores que en nuestro país concentran la mayor tasa de trabajo informal, lo mal llamado trabajo negro, es decir, que crezcan estos sectores, que reprimaricemos nuestro modelo económico, nuestro modelo de acumulación, no hace que se genere mayor trabajo, sino que el trabajo que generan estos sectores son principalmente trabajos informales, no registrados, sin derechos laborales, entonces no es que se cuantifican en esos datos de empleo, ¿no? Que Claro. ahí empieza a darse las consecuencias, que bueno, ponemos una economía que se recupere y solo se va a recuperar por el sector energético y por el sector agroexportador, que es reprimarizar y sacar la que no va a industria. absorber, digamos, la baja del empleo en otros sectores. Totalmente. Bueno, en la construcción se perdieron alrededor de 200.000 empleos solo en el primer año de Javier Milei, y esto da cuenta de una decisión política de no apostar a la obra pública. Ahora yo les voy a hacer una pregunta un poquito provocadora, acá para Lourdes también. ¿No es lo que prometió el presidente? ¿Él no dijo efectivamente en su programa que la única manera de bajar la inflación era con recesión? Hacen silencio. Lourdes. Yo entendí eso, yo lo entendí perfecto. Sí. A Patricia se le complicó un poco cuando lo quiso explicar con la inflación y la deflación. A Patricia no le entendí. ¿Eh? Efectivamente, la recesión económica
no fue una consecuencia, algo que salió mal, algo que no estaba en el plan, algo que salió por fuera de la cuenta. Es algo que ellos entienden que es necesario para aplicar el modelo económico. El modelo económico no funciona sin recesión, en su lectura. Entonces, la baja del consumo y la recesión serían el ancla de la inflación. O sea, estamos teniendo una inflación de 2%, que no es de 0, es de 2%, mal calculada, pero después vamos a hablar de eso, y así sobre un índice de baja del consumo casi del 11%. Sí, yo lo que creo es que acá... El consumo nosotros, ¿no? Los que vamos a comprar todos los días. Sí, el consumo de comida, de Sí. ropa, de todas Y maneras... también que no tenés industria que le genere valor. O sea, vos tenés el Valor agro, decís, agregado. bueno, en vez de mandar los cereales, hagamos enlatados o Sí, por producción. eso hablamos de la O sea, primarización de la no economía. tenés nada que incorpore valor agregado a lo que estamos haciendo. O sea, Sí, a mí... Valentina, perdón, una pregunta, a ver si nos podés explicar. ¿Qué es esto del nuevo índice de precios al consumidor? ¿Hay algo que el gobierno no quiere tomar en cuenta y que es una manera de disimular la verdad? Porque lo que nos pasa a todas las personas todos los días es, nos dicen que la inflación está bajando, que hay números de la macroeconomía que funcionan, pero la realidad es que a todas las personas nos pasa que no podemos llegar a fin de mes y hay muchísimas dificultades. ¿Por qué esta disparidad entre los números y la realidad? ¿Hay algo que tiene que ver con esto del nuevo índice de precios al consumidor que no nos explican bien de qué se trata? Sí, efectivamente acá hay un cambio de composición en la inflación. Digo, en el gobierno anterior, en el gobierno de Alberto Fernández, la inflación era por el precio de los bienes, sobre todo los alimentos. ¿Se acuerdan el escándalo de los precios de los alimentos? Que era todo carísimo, que íbamos al supermercado y las cosas cada vez salían más y cerró como un 300%. Ahora esto se empieza a invertir y ya no es los bienes de consumo lo que provocan la inflación, sino es el valor de los servicios. Ahora es la factura de gas, ahora es la factura de luz, de agua, son los servicios lo que pesan aún más. Entonces, cuando nosotros vemos el resultado que publica el INDEC, está muy desactualizado, y acá es una cuestión medio engorrosa, porque tiene que ver con la metodología de cómo se calcula ese índice, donde se calcula con ponderadores con precios del 2003, es decir, con los gastos que implicaban en la canasta del 2003 en las familias. Ustedes Claro, ¿cuánto imagínense pesa, cuánto que las pesa? tarifas, Claro, ¿cuánto pesan las tarifas en tu Claro, en tu exactamente. gasto mensual? Total. Las tarifas, imagínense ustedes, que hoy no pesan lo mismo sobre el gasto Claro, de una familia exacto. que lo que pesaban en el 2003. Entonces ahí tenemos esa disparidad tan grande que, insisto con esto, hoy la inflación se explica principalmente por el valor de los servicios y no por el valor de los bienes. ¿Y cuál de consumo. sería el verdadero índice de inflación? ¿Lo debes tener más o menos calculado? Sí, hay una cuestión que tiene que ver con el índice de la ciudad de Buenos Aires, que también mide su propia inflación, y el año pasado en la inflación total del año terminó como 20 puntos por encima. Es mucho más realista el índice de inflación que mide la propia ciudad de Buenos Aires porque toma valores del 2018, donde ya teníamos el tarifazo de Macri ahí adentro. Entonces, si yo tengo que tomar un índice como referencia, después hay que actualizar ambas canastas y demás, pero estaría más cerca del valor que muestra la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por el ponderador, es decir, cuánto se gasta en servicios, ¿no? Por eso es un poco más representativo y por eso vemos que hay casi 20 puntos de diferencia entre un valor y el otro. ¿En qué momento crees que van a cambiar el sistema? ¿En qué momento efectivamente se va a empalmar con esta nueva medición que efectivamente existe pero no la divulgan? No, yo creo que es interesante desde el sector de la oposición proponer, como en su momento fue el índice de precios que se medía desde el Congreso, bueno, otras alternativas. Claro. Yo creo que también tiene un sentido donde hay que revisar las propias metodologías del INDEC, que ya quedaron muy viejas, los sistemas y los patrones de consumo no son los mismos efectivamente que son los del 2003, y acá empezamos a ver, bueno, todos esos engaños un poco que muestran en lo discursivo el gobierno, decir, bueno, si sacábamos la carne, al final nos daba un 2,4%, como si pudiéramos medir, no sé, un índice vegetariano de consumo, ¿no? Valentina, ¿y se te ocurre cómo hacer para que dejen de engañarnos así? No, bueno, por eso decía de un índice paralelo, que digamos que haya digamos, la posibilidad de hacer algo. Digamos, Quiero que decir como una el cosa. Congreso. Es el FMI también el que anda pidiendo la actualización del índice Y bueno, de pero por inflación en eso Argentina. se venía O sea, laburando, Marco Labaña venía laburando en esto. Sí, Marco digamos, Labaña, que sigue siendo funcionario Sigue siendo. hasta hoy sigue siendo funcionario de este gobierno, el mismo jefe del INDEC del gobierno pasado. Ahora, te hago una pregunta que tiene que ver con el proyecto, con la propuesta de gobierno, volviendo a si se están cumpliendo o no las propuestas de campaña. Milei había propuesto
una subida en B corta, después parece que fue una B larga. Digo, ¿cuál podría ser ese piso de recesión al que aspira Milei para que la economía rebote? Bueno, efectivamente lo que vamos a ver este año es que va a haber un rebote de la economía, como decíamos al inicio, por estos sectores específicos, ¿no? Sobre todo el sector de minería, de gas, de petróleo, donde está puesto la mayor esperanza, ¿no? Digo, lo dijo hace Caputo, lo dice Milei, la economía se va a recuperar por el agro y el sector energético, porque se esperan muchas inversiones y sobre todo porque te empieza a demandar menos dólares la cuestión de la energía. ¿Por qué? Porque vos construiste un gasoducto que ya te permite no tener que importar, sino más bien lograr exportar eso, ¿no? Entonces, ya con esa obra te permite tener más dólares y no te demanda. Eso sí va a generar una recuperación de la economía. Vamos a estar en un estado con crecimiento económico, pero sin bienestar social. Y yo creo que ahí está el foco de la cuestión. Ahí entonces te lo engancho, Valentina, te lo engancho entonces, esto mismo que estás diciendo, porque si bien puede haber un rebote y puede haber un crecimiento de la economía, eso no necesariamente redunda en más trabajo. Entonces te llevo al punto de, hoy se está... se agranda, viste que cuando se supone que meten un gol, dicen esas barbaridades, qué sé yo, espamentosas. Claro, pero siempre los números dependen de cómo se miran. Se midió, digamos, el último trimestre, el cuarto trimestre, y la desocupación medida con el cuarto trimestre del año pasado, vuelve a crecer la desocupación. Sí, eso estamos hablando sobre todo del trabajo registrado, ¿no? Que vuelve a caer fuertemente, sobre todo en el foco de los sectores de construcción, de los sectores industriales y después del trabajo del sector público. Digo, el trabajo estatal explicó gran parte de este índice de ocupación. Lo que estamos viendo es que, viste que nosotros siempre discutimos, los jóvenes, el mercado de trabajo, lo difícil que es insertarse para las juventudes y demás. Lo que empezamos a ver con este último dato que presentó el INDEC es que crece la cantidad de personas que demandan tener más trabajo, es decir, este fenómeno del pluriempleo. Claro, ¿no? que no Donde alcanza. hay personas que demandan trabajar más horas de las que trabajan porque justamente sus salarios no le alcanzan. Claro. Y acá vemos un total de 160.000 personas mayores de 65 años, es decir, personas que deberían estar jubiladas y retiradas gozando de su jubilación, que salen de vuelta a buscar trabajo. Entiendan esto porque es un fenómeno que se va a empezar a ver con mayor claridad. Y si le agregamos el tema del fin de la moratoria previsional a eso. Valentina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Valentina Castro, economista, hablábamos un poco de los números. La quiero escuchar a Lourdes, porque Lourdes además hacía una diferencia en términos de, cuando hablamos recién de trabajo, desocupación, trajo acá a la mesa en estos días la diferencia entre lo que sucede entre la capital federal y algunas provincias. Sí, efectivamente. Para redondear también lo que dijo la entrevista Valentina, sucede también que como vengo de una provincia vitivinícola, hay una desproporcionalidad en donde sí se ofrece el trabajo en el campo, que mayormente lo ocupan los extranjeros, que el mismo argentino o el mismo mendocino prefieren no trabajar en la viña, muchos de ellos porque cobran un plan social, muchas mamás donde inclusive hay donde los cuidan, en las mismas bodegas tienen guarderías y tampoco prefieren cobrar el plan social. Es un flagelo. Igual prefieren cobrar. Igual es compatible. Perdón, el y plan lo puedo, social perdón, con- lo y puedo la decir porque convenio. lo he escuchado de la propia boca de los te mismos quiero hacer una consulta. productores. Esto no es una chicana, es una Sí, sí, sí. consulta. ¿No crees que tal vez sea porque los salarios que se ofrecen por ahí son... Te dan obra social, te pagan las horas que trabajas por el... Sí, me imagino que te tiene que pagar. Estás en blanco, pero bueno, en vez de trabajar en blanco, prefiero cobrar el plan social. Es la Pero queja si de el plan muchísimos pero si el plan productores social de... no es incompatible con... Legalmente no es incompatible. Depende cuál. Depende Porque cuál plan social. no hay La mucho. asignación universal, ¿vos te referís a la asignación universal en términos de mujeres, a la asignación por hijo?
No, en general. No, pero en general no, Hay hablemos de muchísimo- cuáles. Yo de todas maneras digo, Quedaron muy pocos. Yo- claro. igual si, no- si hay tus un fuentes decreto son los 649. productores, te estamos Sí, en un el problema, reclamo es porque es lo que, constante, aparte. bueno, pero es lo que ellos opinan. Pero- que no consiguen empleados porque cobran planes. Por ahí lo que les están ofreciendo Pero no igual, es un buen trabajo. En los planes, digamos, hubo un decreto en el 2022 que determinó de que no hay incompatibilidad, sobre todo con los que son, digamos, son empleos golondrinas, porque duran 3 meses, porque son por la cosecha. Entonces, para que eso no genere alteraciones de que se te Claro. caía el plan y después te costaba volver a incorporarte al sistema, se decidió que se continúen y ambos dos conviven. Claro. No son El incompatibles. sueldo claro. en blanco con el plan, en ese Bueno, en pero este de todas convenio. formas, mismo- vos estabas planteando eso. Sí, a ver, lo estoy planteando por una cuestión de que sí es verdad el tema del trabajo golondrina, que vienen muchos del norte, sobre todo extranjeros, que lo mismo se les cubre el año y que inclusive se ¿Se les les guarda paga el un cupo. año entero? Se No, les no le cu- pagan el no año. no les pagan el año, pero se lo cubre, a ver, los tienen presentes, no es una Pero cosa ¿a qué No, te referís con que se les cubre? Porque en Que general tengan presente. Lo que pasa es son que, trabajos que en digamos, general lo que se hace con esos trabajos golondrina, como se llaman, es que cobran determinado monto durante los meses que trabajan y en general, digo, les puede No, y llegar a después salir- deben volver tienen prioridad para la reinserción eso a la cosecha siguiente. Entonces, lo de golondrina es porque están Es por ahí 3 meses estacional. en Según la Mendoza cosecha. con la uva y después se van con los cítricos a otro sector Sí, del sí. país. Entonces, eso va generando, digamos, el tema de Un circuito. un circuito y a su vez, cuando dejan de estar en ese lugar, el próximo llamado que los van a convocar, generalmente les mandan un mensaje diciendo vas a volver a trabajar para la cosecha porque vos estuviste registrado y continúas con el mismo trabajo. Claro. Ahora, me parece que la diferencia que plantea Lourdes no es una cuestión únicamente legal, porque digamos ya quedó aclarado con la intervención de Maya, pero me interesa sí destacar que puede ser incluso una diferencia salarial, hasta incluso política, porque es verdad que si vos no cobrás ningún plan, o sea, no tenés ningún tipo de ayuda social, sos mamá, tenés 2 chicos o mamá soltera, no tenés ningún tipo de ayuda social, trabajás en el campo, si no tuvieras el plan social, ya sea la UH o el que fuere, sí tendrías que ir a trabajar por 2 mangos, que es lo que te ofrecen el patrón a la hora de la cosecha. Entonces ahí sí te ves obligada a ir a trabajar. En este caso no te ves obligada a ir a trabajar porque tenés una soguita más que te tiran desde el Estado. Ahora, me parece extorsivo entonces no tener un plan social. Porque Bueno, entonces estás a a la ver. buena de que te ofrezcan 2 mangos. No. A ver, lo vamos a discutir si querés en profundidad. Me parece que tiene que ver con un concepto que está instalado de que la idea de los planes sociales hace que la gente se quede en su casa. Digo, un plan social es algo que no alcanza hoy para vivir. Digo, la verdad que lo que se están cobrando por los planes es muy bajo, es de supervivencia. La idea de pensar que culturalmente una persona prefiere sobrevivir a estar mejor trabajando, me parece que amerita un debate más profundo. ¿Se les parece? Después de la tanda. Seguimos.
en Soy Casta. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Esto sigue en el corte. Esto no termina en el corte. Nos fuimos con una pregunta incómoda, que me parece que es del orden de lo opinable, porque hay pocos números. Yo el único que recuerdo más preciso fue el de Ismael Bermúdez en su momento, que hizo un relevamiento con los números del ANSES cuando se decía que las mujeres tenían hijos para cobrar la asignación universal. Ay, sí, por Tengo favor. 4. Y ahora debe ser querer ser planera. No, hizo un relevamiento muy interesante en su momento, Sí. que le costó altas críticas, por eso lo reconozco a Ismael, donde realmente no había esa cantidad de mujeres con 4 o más hijos. 1,8. 1,8, exactamente. Tenía que tener un hijo, 8. Un hijo, 8, la mayoría de las mujeres que cobraban planes, desmintiendo un poco, ¿no? Porque los números me parece que acompañan. Ya si la gente tiene o no tiene voluntad de trabajar en función de cobrar o no un plan, me parece que es un terreno más sinuoso, como yo les decía recién, digo, me parece que a veces es la opinión de muchos empleadores que prefieren cobrar el plan para no trabajar. A veces los empleos que se ofrecen son bastante precarios. No sé qué opinan ustedes de No, esto. veíamos hace un tiempo, yo no sé si ustedes lo ven, seguramente los que hurgan en las redes sociales lo deben ver permanentemente, gente que hace videos contando qué es lo que les Que le ofrecieron, ofrecen. sí, exactamente. Sí. La verdad es que estamos a muy poco de que vuelva la esclavitud, ¿no? Bueno, Solamente es yo- más pago, sino que también tenés que, si sos mujer y con hijos, Bueno, ni te hablar. ponen excusas. Bueno, Yo quiero, o sea, y ¿Excusas discúlpenme, como no, cuáles? Contanos. Y te patean para adelante, como, bueno, la próxima te voy a llamar, te llamamos. y vos te quedás como... Lourdes quiere decir algo. No, sí, quería rescatar el trabajo de la mujer viñatera, de la productora en Mendoza y así en toda la zona de Cuyo. Me parece que también es de alguna manera pensar en que es un trabajo precario. Yo tengo familiares que todavía están en la viña, que continúan y que aman su trabajo, entonces me parece también reivindicar eso y no pensar que solamente los empleadores son los malos que pagan mal. No, desde ya debe haber muchos trabajos muy buenos. Y Digo, que yo de- conozco y gente que empleadores trabaja muy y Y que empleadores muy conozco buenos. los mismos productores, Pero pensar que pequeños no y medianos consiguen productores tener- que realmente están poniéndole el corazón todos los años para que inclusive tengamos una También- vendimia No, lo que pasa y es que hay que los poner vinos de corazón y Mendoza plata. sean- Pregunta, Pero esto lo digo, no es una ¿por qué hablas chicana. de mujer viñatera? ¿Qué pasa eso? ¿Por Porque qué lo hay, quisiste- inclusive en No, pero Mendoza. ¿por qué hiciste esa diferenciación? Me parece interesante. No, porque por ahí sí es verdad que si se ponen a pensar, bueno, hablamos de, bueno, no trabajan porque tienen un plan social o porque tienen hijos, etcétera, pero hay muchas mujeres que reivindican el trabajo de la viña. Repito, Desde ya. esto Y de lo- tener hijos. Hijos tenemos las mujeres y los varones. pero a ver, yo lo Bueno, que pero quiero está, decir no, es es una una realidad. cosita. Sí me parece bien que en particular la asignación universal por hijo sea destinada a de alguna manera subvencionar la maternidad y que acompañe con lo poquito que sea a poder ejercer Sí. el derecho a maternar sin tener que estar pensando en volver a trabajar a los 45 Bueno, días. pero la Igual tenés asignación que volver universal a no hace trabajar, eso, ¿eh? por más que No, tenga la discúlpame, asignación. pero no. Bueno, no pero- funciona así. No funciona así. alcanza, La no asignación alcanza. universal, Ahora no alcanza, perdón, ahora no lo vamos a alcanza. dejar para otro momento, pero la asignación universal por hijo viene a reparar una emergencia a nivel nacional, que es qué hacemos nosotros con nuestras futuras generaciones. No a las madres, no tiene nada que ver con el mercado laboral, es garantizar que los pibes coman lo mínimo, lo indispensable. Pero la cobran Me parece las que ni si- madres, y me parece porque bien, digo. lamentablemente Y no los la padres. mayoría de las familias vulnerables son monoparentales, son Por eso. monomarentales. Sí, Vamos monomarentales. a exacto. entrar vamos a cambiar de tema. No porque no quiera seguir con pero porque tenemos muchos más en el día de hoy. Vamos a hablar de las elecciones, chicas, de cómo se está Sí. preparando. Las Preparamos los elecciones en la porteños. ciudad De de una de Buenos las primeras Aires. que va a ser la elección acá en la ciudad de porteña. Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo la ves, Maya? Primero en Santa Fe y después acá en Ella la es ciudad de Me, Buenos legisladora Aires. me gustaría que Maya primero se presente a sí misma. A ver, dale. A ver, me Ante todo el presento. panel. Maya Daer, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comisión Directiva del Club Atlético Huracán, así que Muy importante, es la- muy Ah, fundamental. es parte Ahora La entendemos todo. productora festeja Sí, por eso necesitaban que lo diga. Abogada y madre de 4. Buah. Así que y legisladora porteña. legisladora porteña. Ahí va. Así que Por ahí el país. estamos. ¿Cómo- Por Unión por la Patria. Unión por la Patria. ¿Cómo peronista. ves que se está configurando de alguna manera? Claramente en la ciudad de Buenos Aires hay una fragmentación que están intentando que no le suceda. Hablo de la oposición, o bueno, del oficialismo en todo caso, de la oposición a tu partido. Salió Mauricio Macri a decir hoy que está absolutamente de acuerdo con unificarse en la provincia de Buenos Aires, un frente electoral para
para la provincia de Buenos Aires. No es lo que está sucediendo. Pero también tenía la foto de Ritondo y Santilli ya sentados en la mesa. ¿No? O sea, si no queda fuera de la Vos la decís que no le bendición. quedó otra. Y no sé si tuvo muchas Dice opciones. que no le que se acordó, le avisaron tarde de la reunión que estaban Me por hacer. imagino. Dicen. Se esto enteró fue por el entendido. Se enteró por el- ¿Hay esperanzas del peronismo Por en primera la vez. ciudad de Buenos Aires? Y nosotros ¿La tenemos... fragmentación de la derecha está dando una oportunidad importante? Está dando una oportunidad importante y tenemos un buen candidato. O sea, que no es solamente, digamos, la Hablamos de Leandro oportunidad, Santoro. digamos, de Leandro Hablamos Santoro. de Leandro Santoro, sí. No es solo, bueno, se fragmentaron. Y ustedes un se muy buen- unieron. Nosotros Todos estamos juntitos. hace No, bastante nos tiempo, queda claro. fuera Uno Abal solito. Medina y el movimiento Evita. Pero ya vendrá, dicen. Y yo tengo esperanza, digamos, de que logremos la unidad completa. A ver Y si es le el damos momento. necesitamos darle una lección al resto del país. Y tenemos también de que todos pensamos lo mismo, todos queremos ir para el mismo lado. O sea, no nos tenemos que dejar de ablandar. ¿Para por dónde? ¿Cuáles son las necesidades de la ciudad de Buenos Aires? Empezamos por el sur de la ciudad, que es donde estamos. Sí. Necesitamos seguridad, el nivel de educación. Y cuando hablo de nivel no me refiero a los docentes, me refiero a la infraestructura. Los colegios públicos se nos están cayendo a pedazos. Las planificaciones que nos hacen respecto a la salud, digamos, porque uno dice, no, la salud pública viene de la provincia de Buenos Aires. Todo bien, pero en la ciudad de Buenos Aires también se usa la salud pública y tenemos una demanda. Y cada vez más. Y cada vez más, y sobre todo en este momento donde la economía achicó los bolsillos, la prepaga muchas veces no se puede no pagar. se puede pagar Y las pasás- obras, no, y las obras la prepagan, no se puede pagar, y las obras sociales no dan abasto. no dan abasto. ¿Pero por qué? Y las Porque hubo están una caída. desfinanciando. Entonces, al tener una caída del bolsillo, los que habían ido a prepaga ya no lo pueden pagar, vuelven a las obras sociales. Las obras sociales son solidarias para hoy, para ayer y para mañana. Siempre van a tener el compendio de generosidad, de que van a Sí, hacer atajar a espacio la para gente. todos. Sí. Pero tenemos un sector que es autónomo, que termina yendo al sistema público, y eso también hay que abordarlo. Ahora, Y no acá- Y podemos lo mismo pensar- pasa, exactamente lo mismo está pasando con la educación y con, digamos, con las escuelas, con la infraestructura, con la cantidad de escuelas, con la cantidad de vacantes. Exactamente lo mismo que pasa en la salud. No sé, desmentime si por ahí Es estoy así. equivocada. ¿Pero hay menos Está vacantes pasando en con la ciudad de Buenos educación. Aires? No, no hay No, menos hay más vacantes. gente. Ah, Claro. hay más gente. Hay más hay Gente gente que se viene, vuelta que se- a la educación Pero pública. también tenemos una porque realidad, no puede. es que bajó la cantidad de pibes y pibas que nacieron en los últimos 10 años. También. Sí. Que eso también es una parte del objeto, no es que hay más vacantes, hay menos chicos. Ahora- ¿Qué opinas con este nivel de necesidades importantes que un candidato ya como Horacio Rodríguez Larreta, frente a este tipo de urgencias, esté hablando del problema del olor a pis? ¿Qué pienso? Sí. Decilo, decilo. Están metiendo una discusión que, si bien todos sentimos olor a pis en la ciudad, Claro. no es el foco. Se están yendo, como siempre, al marketing y a la pintura de la ciudad y no a lo estructural. Digamos, ¿A quién le habla? ¿A quién le importa el olor a pis? Bueno, a todos los ciudadanos, ahora- a la zona norte sobre todo, Pero, digamos. María, en la perdón, zona pero sur- es antihigiénico y eso también puede provocar Pero es enfermedades terrible. y en Total. todos lados. Creo que también es uno de los temas que deberían Y tratar. también la cantidad de gente que está en sanitario. la calle. Total. Sí, Realmente también, con el es nivel de verdad. Hay mucha urgencias que gente. tenemos en la ciudad, Pero podemos pensar que lo importante o No, no es sí, importante pero es para para- el olor a es pis. para- que no. Pero No me para, quiero meter- a ver, Mica, es me parte de la encanta este realidad. debate. Eso también Es una parte de la estrategia de realidad. Tiene que ver, marketing. no, No, tiene pero que ver porque con la lo realidad- sanitario, yo coincido, pero me preocupa entonces porque muchas veces los barrios del sur siempre votaron muy abiertamente al macrismo. Digo, donde los barrios más perjudicados de la ciudad de Buenos Aires, No, la Comuna 8. la Comuna 8, sí, es verdad. Y la 4 venimos Ahí va. ahí nomás. Esta vez se perdió, se tiene que volver a pensar en el 27 y cómo se recupera, pero tenés una crítica, digamos, de la misma ciudad, porque cuando vos, vamos a esto, Larreta teníamos un informe que decía se limpia 5 veces Recoleta y una vez Parque Patricio. Claro. Yo vivo en Parque Patricio, hago el paréntesis como para... Y yo siempre decía, bueno, che, a los chicos que conozco, que limpian, que son amigos que van a jugar a la pelota, entonces les decía, dale, tené las pilas, hagan 5 y 5. Hoy estamos 1 y 1, o sea, nivelamos para abajo. Claro. Entonces, Claro. cuando uno a veces pone esto arriba de la mesa, decís... ¿Y por qué todo- bajó todo el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires? ¿Tiene que ver con el recorte, con la recesión? No, no tiene que ver, tiene que ver con la disposición política. Ujú. Hoy acaban de decir que van a hacer un Sí, un puente, túnel sí. fascinante para llegar a Aeroparque.
digamos, no estás pensando en los ciudadanos, porque es muy poco los que van hacia Aeroparque y vos puedas llegar bien al... Digamos, yo entiendo que hay un sector de los... Está muy claro quiénes son los que van a Claro, Aeroparque. entonces no sé si son pocos la o muchos, pero prioridad está claro no es quiénes el son. sur de la ciudad, y cuando nos plantearon, hay un plan maestro para el sur de la ciudad, todavía nadie sabe qué es eso, qué significa, qué es lo que van a hacer. Por ahora nos dijeron que van a hacer una cárcel. Entonces vos decís, bueno, va a haber una alcaldía, y yo no sé si lo que nosotros queremos es abocarnos a una alcaldía. Si no, Y es el como- subTF también, no te olvides, María. Pero el subTF toca la boca nada más, o sea, Claro. como sur de la ciudad. La parte Y es- turística, claro. O sea, no es Ni que siquiera, no claro. arreglemos el premetro, hay un montón de cosas claro. para hacer. Y una de las cuestiones que yo por lo menos veo mucho en la ciudad de Buenos Aires es la cuestión ambiental, porque con el cambio climático, las olas de calor, las ciudades son cada vez más un infierno. En Buenos Aires hay cada vez menos árboles y encima hay una lógica muy mercantilista del árbol, o sea, te pagan por poda o por retiro de árbol, o sea, están sacando todos los árboles porque lo ven como una mercancía. No, y las plazas de cemento que están haciendo, No, es bueno, que terrible, vienen o sea, haciendo de vamos a hace 1000 morir. años, es tremendo. sí. Es tremendo, no hay, aparte, vos lo ves desde arriba con Sí. el Google Maps, no tenés corredores verdes. No hay- Total. Antes, en algún momento, vos veías, qué sé yo, Avenida Cruz y tenías un montón de verde alrededor. Hoy no existe eso. Cada vez hay más cemento, las plazas cada vez son, digamos, más... Sí, urbanas. Artificiales. Y todas de Artificiales. corcho, digamos. O sea, no absorben. O sea, vos Exacto. decís, nos inundamos, vos ves que va corriendo el agua para el costado. Entonces, todo esto Ahora, tampoco hay una... los vecinos, o sea, la ciudadanía porteña, más allá de que hay una diferencia muy, muy grande por barrios, ve esto y ha acompañado este proyecto durante muchísimo tiempo. Inclusive la venta de bienes que eran de la ciudad, digo, me parece que uno de los temas Sí. más, si querés, complejos que ha tenido la ciudad es qué hacer con los espacios públicos que sean propios, los que privatizaron, los que cerraron, los que techaron. Me acuerdo de la plaza acá en Belgrano y Jujuy, que finalmente los vecinos lograron que no se Manzana hagan, 90. que no se hagan Sí. las canchas de fútbol, pero bueno, a fuerza de que los vecinos se impusieron, pero digo, no Hoy la parecieran no realidad tener es que los control. vecinos están mucho más organizados que hace Total. algunos años. En Sí. todos los barrios. En eso, todos los ¿eh? barrios. Sí. En todos los barrios es código urbanístico, se organizaron los vecinos y han logrado modificaciones al código que se votó. Sí, se han logrado Entonces, frenar vos los de tenés Chacarita a también. mucho Pero más los vecinos lograron más que los compromiso, legisladores. Total. y en algunas cosas sí. Sí, Ah. y No, a no, mí no me quería ser porque- ofensiva, pero y a pero, mí me da la nosotros sensación hemos dado que lo que propuestas vos y no han estás sido incorporadas. que lo que vos estás diciendo que es verdad que durante un montón de tiempo mayoritariamente la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires acompañó el proyecto político del PRO, del PRO. representado por quien sea. Bueno, Macri y Larreta, tampoco mucho. No había mucho más. Sí. Sí, pero lo que a mí me parece que está pasando, esto que vos estás diciendo me parece clave, que es cómo los vecinos frente a avasallamientos ya flagrantes se empiezan a organizar en comunidad. Eso me parece que despierta en las vecinas y en los vecinos otra conciencia. Y también otra cosa importante es que es así, que no se puede desdeñar, es lo que está pasando a nivel nacional con la economía. Y la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires también está sufriendo de la misma manera que sufren todos esto, digamos, Bueno, de tener que en algunas cosas, dejar de sí. pagar, Y el perdóname, alquiler la está prepaga. De inaccesible. dejar, por eso, Claro, bueno, dejar de o sea. pagar la prepaga y tener que ir al hospital público. Ahora se van a enterar lo que es el hospital público. Dejar de pagar un colegio privado porque ya no te alcanza e ir a un colegio público. Ahora te vas a enterar qué es un colegio, digamos, las dificultades estructurales además que tienen los colegios públicos. Claro, que- Entonces me parece que ahí se puede explicar también por qué las encuestas están dando un porcentaje altísimo al proyecto de Unión por la Patria, cosa que hace mucho no pasaba. Sí, pareciera que la derecha en la ciudad de Buenos Aires no estaría dando respuestas. Yo voy a hacer un cambio, voy a hacer un giro en nuestra conversación, que es, en algún momento has dicho que eras 100% albertista. Sí. Pregunta, ¿qué te pasó a vos como mujer de la política con lo que ocurrió con el caso de violencia de género de Alberto Fernández hacia Fabiola Yáñez? ¿Cómo viró ahí? ¿Qué te parece que Se cómo entendió la pregunta. afectó? No, ¿y cómo afectó a los feminismos? Los feminismos los afectó a todos. Digamos, no podemos decir, digamos, que vemos esas imágenes y ese relato y uno cree siempre en la mujer. Ahora también yo espero la justicia. Digamos, soy una persona que por ahí lo conoció y nunca he visto. Y
creo también de que la justicia tiene que actuar, o sea, no importa para qué lado. Y después nos equivocamos políticamente. O sea, hubo errores políticos. en ¿Tú todo crees que esto. Alberto Y fue un error? No, Alberto no fue un error. Por ahí cómo desarrolló algunas cosas que tendría que haber avanzado y no avanzó, ¿no? Entonces uno a veces espera eso. Y la ¿Vos qué denuncia y esperabas? los videos, digamos, no somos ajenos a decir, no pasó nada. Sí, nos afectó a todos. Creo que en ese sentimiento todos nos fuimos, por lo menos los que... ¿Cuál es el sentimiento? ¿El sentimiento? Sí, Y describímelo. sí, la puta madre, perdón. Pero está muy bien. Está muy bien, salió. Mirá vos, Alberto, Es el que creó sorpresa, el es Ministerio indignación, es tristeza, de Pero las yo creo Mujeres. que eso estuvo bien lo que creó. Sí, sí, Yo no pero por creo eso que, digo, digamos, ¿cómo yo cambia? vamos a eso, digamos, no te discuto lo que se hizo, porque para mí lo que se hizo fue correcto, había que crear un ministerio, hoy no lo tenemos y no tenemos donde las mujeres denuncien. Entonces, después lo que hizo, Claro, si una lo cosa hizo no. o no, está mal. Digamos, si no, lo que se ¿Te denuncia seguís, Fabiola. te seguís considerando albertista? No es un tema de albertista sí o albertista no. Yo tengo que agradecer que me acompañó políticamente y un montón de cosas donde estuve, digamos, en la legislatura fue por él, porque él me dijo que tenía que estar ahí. ¿Te Entonces, desilusionó? ¿Eh? ¿Te desilusionó? No sé si es desilusión, porque yo hago política con él, digamos. La parte privada sí, es como, digamos, criticar a Maradona, digamos. En lo político acompañé lo que se hizo y en la parte privada sí. Pero vos decís que tendría que haber avanzado y que no avanzó. ¿En qué ves que vos le reclamás que tendría que haber avanzado más? Y hubo cosas que no fueron sucediendo, que se llaman modificaciones a las leyes laborales, que se tendrían que haber hecho en nuestro gobierno, que se tendrían que haber planteado, que tienen que ver con las multas, que estaban haciendo desastre con los pequeños comercios, un comercio que era, supongamos, una verdulería, le hacían un juicio y por ahí tendría que cerrar la verdulería. Entonces vos, en esos equilibrios los tendríamos que haber mirado nosotros y decir, che, ¿cómo nos replanteamos nosotros el sistema? Bueno, una de las cosas que hablamos mucho acá en el entonces- programa, que fue muy interesante, aparte lo trajo Solana Camaño, tiene que ver con que además siempre la idea de la reforma laboral, que es una reforma necesaria, está en manos de la derecha. Y como que el progresismo, Sí, o el como no sabe qué peronismo. hacer, o el peronismo, directamente no lo discute, No no lo propone discute. nada como si efectivamente estuviera todo bien. Yo creo que no lo discute. Se discutió. Ujú. Por ahí no se dio bola. Y ahora quiero saber más. Hacemos una tanda, ¿te parece bien? Seguimos charlando.
Continuamos aquí en Soy Casta, estábamos hablando de la situación de la ciudad de Buenos Aires y se dio un contrapunto muy interesante porque Lourdes, que viene de la provincia de Mendoza... Creo que de la ciudad más limpia de toda la Argentina. Es verdad. Bueno, pero nos contaba recién algunas particularidades. Contanos, Lourdes. Sí, le comentaba a... Maya. Daya, te iba a decir algo. Maya Daer, parecido, Maya Daer. Justamente que acá en Cava veo cómo se derrocha el agua y agua potable que va a las acequias, y allá en Mendoza directamente lo denunciás. Acá faltan árboles, allá gracias a Dios que tenemos un pulmón muy grande, que es el Parque General San Martín, y que además todas las veredas tenemos árboles. Los árboles son sagrados, no se pueden comercializar. No se pueden sacar, tenés que pedir permiso a la municipalidad para que lo saquen si es que las raíces están muy crecidas y eso está generando y que puede generar... Bueno, acá también no podés podar nada. No es de los vecinos, no es que los vecinos van y sacan el árbol. No, bueno, pero es hay... la política de la ciudad. Sí, pero está comercializada, está tercerizada la mantención de los árboles por una empresa que tiene una lógica muy comercial con eso. Y para mí, nosotros como porteños y porteñas tenemos que organizarnos urgente con eso porque nos vamos a seguir muriendo de calor cada vez peor. Es mi obsesión. Sí, también hablamos mucho. Yo quiero decirles que le voy a tener que dar la derecha a Horacio Rodríguez Larreta y a su equipo de marketing, porque estuvimos hablando mucho en el corte del tema del olor a pis y estamos todos de acuerdo. Sí. Igual yo quiero decir que estábamos hablando no solo del olor a pis, sino de los varones que hacen uso de la vía pública, loco, como espacio para hacer pis. Basta. ¿Por qué tenemos que ver cómo hacen pis? Bueno, esto y la otra problemática, que es la otra cara, que tiene que ver con la situación económica general, con la situación de los alquileres y la cantidad de gente durmiendo en la calle. Yo lo que sí noté, esto por ahí no tengo conocimiento específico del tema, pero me parece que hay trabajadores. El tema de que se haya encarecido el boleto. Yo veo gente que parece trabajadores con un bolsito que por ahí se quedan a dormir en la semana en la calle, en una plaza, en algún lado. ¿Entendés? Y se van los fines de semana, ¿puede ser? Puede ser, es así, es una realidad. Y también, digamos, vemos mucha más gente caminando. Si vos estás en Pompeya, la gente va caminando desde San Juan y se va caminando todo para ahorrarse el transporte. Para ahorrarse el transporte público. Me decías que Santoro la vio antes, pero no se la tomaron. Santoro la vio, sí la tomaron, digamos, hizo varios... La del olor a pis y la mugre de los contenedores. Lo dijo antes y se hizo mucho relevamiento en los distintos barrios. Y tuvimos ¿Cuándo fue que lo dijo? Yo no lo vi. Lo de Horacio lo vimos todos. ¿Cuándo lo dijo Santoro? Medianos de febrero arrancó. O sea, es más, hizo eco en el Ejecutivo y licitaron perfume con olor a limón para los contenedores. Tienes razón, porque eso a partir de... ¿Se acuerdan del perfumito limón? Eso vino a raíz... Ahora es puro marketing, no es limpieza. Así que tuvimos... Bueno, las propagandas del jabón más tradicionales... No sabía eso. La Reta le tomó la idea Le tomó la idea porque sabe que había impactado. Digamos, sabía de que el tema de el olor que hay en la ciudad es un tema que a la ciudadanía, que la mayoría está en la calle tratando o de buscar laburo, yendo a laburar, claro, que digamos, la pasa mal, es porque una es hediondo. Claro. Y con el tema de los alquileres, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la regulación? Primero tenemos que pensar que tenemos el Banco Ciudad de Buenos Aires para pensar en préstamos, ¿no? Y también en construcciones asequibles. Digamos, hoy la ciudad dice, bueno, el microcentro pasa a ser, digamos, de uso para vivienda, pero vos vas a decir, bueno, yo quisiera ver, y pasaron a ser todos edificios de lujo. Claro. Yo no sé si hay tantos millonarios en nuestro país para que haya tanta vivienda de lujo. Algo de lo que encima que no se usa. Algo de lo que hablaba Santoro, que me parece que es un tema fundamental en el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto en las grandes ciudades, es el Airbnb. Lo que estamos viendo son la construcción de grandes edificios de lujo directamente para ponerlos en Airbnb. Son las grandes constructoras que ni siquiera es que los venden, o sea... sí, están vacíos. Están vacíos, están ahí para ese uso, para dar... Por eso la discusión también tiene que ser, es que si nosotros queremos ser una ciudad dormitorio o queremos ser una ciudad habitada por familias que
digamos, den vida y no solamente sea para los que vienen de visita, De duermen y se turismo, van, sí. sino... Y aparte la pérdida de identidad de los barrios, porque ahora todos los barrios se parecen porque tienen el mismo edificio tipo cajita de fósforos donde duermen en un monoambiente y se gentrificaron un montón Sí, a mí de barrios. lo que me impacta de esta cuestión son dos cosas. Primero, la cantidad de excesos que hay en la cantidad de pisos que se hicieron en los barrios. Bueno, es el nuevo código urbano. Todas las violaciones en de los la códigos Reta. urbanos. Sí, no, aparte que vos construís, lo violaste, pasaste 2 pisos, pedís disculpas, pero los 2 pisos están hechos, no los deshaces nunca más. Y también los metros cuadrados de las viviendas que vienen cada vez más chicas. La cocina no tiene espacio para la heladera. Eso es un fenómeno Está igual. pensado para... Es un fenómeno mundial, ¿eh? Sí, bueno, 24 pero a ver, metros cuadrados. nosotros tenemos que pensar 24 nuestra propia 24 ciudad. metros cuadrados te habilitan una casa. Claro. Como, bueno, habría Tendríamos que reverlo porque... Claro, por supuesto. Somos esclavitos que vivimos en un espacio una Y cajita. después se ven Claro. muchos grandes edificios nuevos de oficinas para... No grandes sabemos, digamos, corporaciones. yo Pero lo digo, las ocupan. en mi barrio hay Hay varias especulación. torres que están hechas hace 4 o 5 años y no vive gente. Y no hay oficina, no sabemos, digamos, están vacías. Es la especulación del metro Entonces, cuadrado. Claro, Eh, vamos su a ahorro hablar en de ladrillo. moratoria previsional, si les parece, porque a Mica le va a dar algo, si no Sí. abordamos este tema y se Necesito- nos está yendo el programa. necesito, No, sí. antes de que se nos acabe la semana, decir y ya no, esto se me cae, lo lamento mucho. importa, no ya pasa está. nada. Bueno, me parece muy importante terminar la semana tomando conciencia de que hoy se termina la moratoria previsional. Es algo realmente grave que afecta especialmente a las mujeres. 90% de las mujeres argentinas no se va a poder jubilar. Digo, ¿cuál es la situación? Una ¿Qué- de cada, o Una- sea, 9 de cada 10 No, mujeres. no 9 se de van a- cada 10. 9 O sea, de cada 10 se va a jubilar una. Una. Por eso, Una 90%. sola va a tener pasaportes. 90% de las mujeres argentinas no se va a poder jubilar. ¿Por qué es esto y por qué las mujeres? Porque, ¿cómo es el sistema jubilatorio? Tenés que tener 30 años de aportes. Sí. ¿Qué es lo que sucede? En general, las mujeres no llegan a tener esos 30 años de aportes. Me saco esto porque no escucho nada. Las mujeres no llegamos a tener los 30 años de aportes. ¿Y por qué no llegamos a tener los 30 años de aportes? Porque tenemos hijos. Nos dedicamos sí, a las tareas de cuidado o las interrupciones en las carreras laborales o trabajos precarios que no nos O pagan los patrones no te aportes. pagan tus No te pagan los aportes. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que esas mujeres, primero que vamos a tener que esperar hasta los 65 años para acceder a una pensión, ya no a jubilarnos, o sea, el 90%. La Las PUAM. mujeres no nos vamos a poder jubilar, vamos a poder acceder a una pensión a los 65 años, que es la PUAM, es el 80% de una jubilación mínima sin bono, que hoy por hoy estamos hablando de 220.000 pesos. O sea, a partir de mañana esto va a ocurrir y también me llama mucho la atención, no es que me llama la atención, pero sí me parece importante dejarlo en claro, que es que hubo quórum para tratarlo del acuerdo con el FMI, pero no hubo quórum para hablar sobre esto. Sí, Sí. una actitud política para No hay reprochar. voluntad política. Sí. No hay voluntad política para ¿A vos te poder... parece que se tendría que haber sostenido la moratoria provisional? Para mí tendría que haber una prórroga, pero bueno, de la parte del Ejecutivo, evidentemente no hay un interés de poder tratarlo. Y también El lo estaba diciendo. Ejecutivo y el legislativo. Bueno, No, habla del oficialismo, claro. de eso está hablando. Sí. Dentro de la Cámara de Diputados, el tema de no querer tratar proyectos sean de los espacios opositores también daña mucho el ejercicio de la democracia dentro y de la Presente en institucionalidad. uno. Y creo que en este tema, si el Ejecutivo no presenta un proyecto superador, podríamos decir, en el que los dialoguistas nos pusiéramos de acuerdo, etcétera, para acompañar, tampoco priven la posibilidad de que este tipo de proyectos se traten, ¿La por lo pasaste menos que mal? se traten. ¿Vos? otro día en el ¿Vos votarías, Congreso? vos votarías una prórroga? Yo sí. ¿La pasaste mal el otro día? Porque ahora que estamos hablando de cómo se trabaja en el Congreso, vos estuviste el otro día en la votación. ¿La pasaste mal? Al final, bueno, tuve un poquito de pico de depresión y bueno, terminé en una guardia. El tema es que ya veníamos viviendo distintos escenarios de violencia, griteríos ahí dentro y bueno, uno es ser humano
en un momento se cansa, creo que también hay que ponerse una coraza y tratar de resistir, pero la realidad es que parece como si fuera un acting que estuvieran inventando para alargar el tiempo o para hacer sentir mal a otros legisladores. El caso de Pagano, el caso de Oscar Sago, los cuales me he solidarizado anteriormente. Me parece que si lo están tomando como una estrategia política para mostrar quiénes son los buenos y los malos dentro del mismo recinto, lo único que va a hacer es desgastar y generar aún más violencia. ¿Crees que era verdadero el audio de Menem, que hoy salió a desmentir, que dijo que no, que era de inteligencia artificial? Yo también dije en un momento que el audio, que también se puede manipular con inteligencia artificial, lo cierto es que si no es de él, no va a tener problemas que se investigue. Así que no podría decir fehacientemente. No hay delito, no hay delito, ¿eh? No es delito, no hay delito. Es una mala. Pero podría investigarse, política, pero no podría investigarse dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, Por chicas. favor, gracias por haber venido. Fue una gran semana de debate, una semana intensa. Seguiremos, vamos a estar en vivo el lunes 24 de marzo, pero ahora vamos a hacer el pase con comunista. Juan, ¿estás ahí? Hola, Carmela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Carmela, yo te escucho perfectamente, te estoy viendo también. ¿Cómo va, Carmela? No te escucho, Juan, perdón. Bueno. Ahí está. Hola. Sí, ahí estás. ¿Me escuchás? Ahora sí. Perfecto. Perfecto, no, porque estamos acá un poquito revolucionados, acomodándonos. Hoy tenemos nuevas camaradas, así que en unos minutos nada más vamos a continuar. No te digo una especie de bonus track de Soy Casta, pero hoy tendremos más damas que caballeros en la mesa de comunistas. Me parece excelente, bienvenida siempre. Claro que sí, claro que sí. Bueno, te estaba escuchando con atención hablando del olor de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Son muchos los olores, depende también de la estación, ¿no? Sí, también. Pero ¿qué otros olores? Bueno, el olor de las flores del jacarandá, por ejemplo, en noviembre, por decirte algo. El olor de los choripanes de la costanera. Ay, qué rico eso. El olor a nafta de las estaciones de servicio. Desde ya también. Hay muchos olores. Queremos quedarnos con esos, con los lindos y tratar de ver qué hacemos con los otros y no solo ponerles perfume de limón. Claro. Aunque una ciudad que oliera a limón tampoco estaría mal, ¿eh? No, pensando, pero no con el perfume, tiene que estar limpia. Sí, claro que sí. Viste que a veces los perfumes se usan para tapar la mugre, justamente. No tiene que ser el caso. No debería ser el caso. Juan, buen programa. Muchas gracias. Gracias, Carmela. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Chau.